Es el Día Internacional del Síndrome de Asperger, entonces estamos en este momento con la doctora Cecilia Amigo, que es integrante del área de psiquiatría pediátrica de la unidad especializada en TEA del Pereira Rosell, y también con Rodrigo Fernández, a quien hace 6 meses le diagnosticaron síndrome de Asperger, que tenés 31 años. Muchas gracias por venir a los dos hoy a Mira Montevideo. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor. Bueno, vamos a titular, vamos a arrancar por lo menos con lo básico, que es entender de qué hablamos cuando decimos síndrome de Asperger. Bueno, el síndrome de Asperger es una condición, una forma de ser, un grupo de características que tienen en común algunas personas y que tienen que ver con dificultades y fortalezas, ¿no? Las fortalezas están dadas de repente por conocimientos detallados sobre muchos temas o sobre temas muy específicos que convocan mucho su atención, sobre una gran capacidad de percibir detalles por sobre el todo, por un buen nivel de inteligencia, por lo general, o a veces incluso un nivel superior, y aquellas dificultades tienen que ver sobre todo con entender las creencias, los deseos, las intenciones de otros, en poder comprender las convenciones sociales que nos rigen a todos en nuestras interacciones, claro, ¿no? Esas cosas que nadie nos enseña y de repente precisan más explicitación en algunos casos. Y también lo que son el uso del lenguaje, en un lenguaje que suele ser rico, desarrollado, y dificultades para entender dobles sentidos y chistes, entre otras características. Bien, pues. Rodrigo, a vos te diagnosticaron hace 6 meses recién. Sí. Con síndrome de Asperger. ¿Vos venías consultando hace mucho tiempo o por qué consultaste? No, en sí surgió porque yo tengo una amiga por parte de mi madre, que a su vez el hijo de ella fue diagnosticado con el mismo síndrome que tengo yo. En ese entonces yo no lo sabía, pero yo empecé empecé a pensar, porque vi que ese mismo niño tenía las mismas características que yo podría tener si es que tuviera el síndrome de Asperger. Entonces lo que hice fue consultar a una psiquiatra. La psiquiatra me diagnosticó el síndrome de Asperger y desde ahí sentí como un alivio, porque puedo decir que como es que toda la vida no estaba tan equivocado. Claro. ¿Y cuáles eran esos? No, porque hablamos de eso. Es verdad que hablamos de eso, de qué importante es de repente el diagnóstico. Saber qué es lo decir, que a uno le pasa. Porque vos, ¿qué características encontraste en el otro, en ese niño como espejo que vos también tenías? Lo que sentí es que él tendía a hablar, algunas veces no se le entendía, otras veces era como muy monotemático, que eso es muy normal en una persona con Asperger. O sea, a mí me ha pasado justamente cuando tenía la edad de él. Dicho sea paso, este niño tiene 5 años, 6 años, y yo a la misma edad de él, o sea, sentía el mismo interés por un tema en cuestión. Nada más que como que el resto de las personas no querían, o sea, no querían saber mucho, o se aburrían, o claro, no les interesaba mucho el tema. A diferencia de mí mismo, que me interesaba. Trabajabas con un tema sí, y le daba. Quiero sí. decir. Sí. Perfecto. Y hablando, ¿no? Lo que dice él, ¿no? Que recién a los 31 años consigue el diagnóstico. ¿Por qué no se puede, digamos, porque la mayoría de estos síndromes, si tenés un diagnóstico prematuro, ¿no? Puede mejorar mucho la calidad de vida de esa persona durante más años, ¿no? Desde la infancia, la adolescencia, gozar mejor de los vínculos. Exacto, sí. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo les quería mencionar que el síndrome de Asperger desde el 2013 está incluido dentro de lo que es los trastornos del espectro del autismo, ¿no? Es un síndrome que fue descrito en los años 40, pero que recién, por haber estado escrito en alemán, recién en los 90 fue como más popular en la literatura y pasó a formar parte de las clasificaciones bajo esta denominación síndrome de Asperger. Cuando empieza a formar parte de los trastornos del espectro del autismo, bueno, sería después de
de larga discusión, es como uno de los extremos, ¿no?, en los que los síntomas se expresan, los mismos núcleos de fortalezas y debilidades se expresan con menor intensidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando los cuadros son más leves, no es tan sencillo de detectar, sobre todo a edades más tempranas. Con más sutilezas. Exacto, son más sutilezas que también uno se puede preguntar, bueno, tiene más que ver con una forma de ser, con una variación de la normalidad, con un interés, y por otro lado hay poca sensibilización respecto al tema, ¿no? Quizás hemos aumentado mucho la sensibilización respecto a los trastornos del espectro autista más severos o la detección temprana de niños chiquititos, pero que tienen fallas que no están presentes en el síndrome de Asperger por ser de menor entidad, ¿no? Entonces, a veces también sucede que no se notan las dificultades hasta que las demandas sociales no exceden las capacidades del individuo para enfrentarse a ellas, y eso puede ser más adelante en la vida, ¿no? Entonces, un poco por todo ese conjunto de cosas es que se demora en diagnosticar. Yo me quería quedar con una cosa, Rodri, quiero volver un poquito para atrás, por lo importante que dijiste de tener un diagnóstico, ¿viste? Sí. ¿Qué te cambió? ¿Qué sentís vos que ahora que tenés esto, que podés decir, a mí me sucede esto, ¿cómo llevas la vida? Y hoy en día me siento como más aliviado, o sea, ya tengo otra perspectiva, porque lo que antes veía, como que no solo las personas, sino que me ha pasado de la infancia, de la adolescencia, que se da que me han hecho bullying. Claro. O sea, las maestras no me entendían, los directores tampoco. Me ha pasado inclusive en los trabajos, porque si bien yo he tenido experiencias laborales, me ha pasado que mis jefes me decían como que era lento, como que le costaba seguir órdenes. Y hoy en día como que me siento más aliviado, lo llevo de otra manera, encuentro otros mecanismos para manejarme en la cotidianidad, en la vida en sí. Sí, como que marcaste un poco más. Justamente tú hablabas, ¿no?, de que también tienen fortalezas. ¿Vos qué fortalezas, qué habilidades destacarías tuyas? Que quizá una persona que tiene síndrome de Asperger no las tiene. Y quizá, o sea, una de las habilidades que como que aprendí a desarrollarla hasta que me diagnosticaron, era como que, o sea, yo me podía hacer pasar por una persona normal, o sea, no lo mostraba tanto, o sea, aprendí como a ocultar algunas características, a comportarme lo más normal posible, hasta que como es que inclusive después del diagnóstico, si bien algunas características se conservan, ya no las muestro tan abiertamente. O sea que me ha pasado, inclusive me he cruzado con gente que yo le he contado, me diagnosticaron Asperger y me dicen, ¡guau! No parece eso. Claro, sí. Eso es otro tema, ¿no? Como el del camuflaje que se dice ahora, que hay muchas personas que aprenden como cuál es la forma de desenvolverse mejor y por lo tanto, como decía Rodrigo, ir como ocultando algunas cosas de su forma de ser para encajar mejor, ¿no? Claro. Cuando en realidad quizás tendríamos que comprender mejor para que no fuera necesario eso, ¿no? Sí, después se tocan hasta temas filosóficos de qué es la normalidad, o Exacto. de qué estamos hablando, cómo es comportarse de una manera determinada o convivir de una manera determinada, ¿no? Ahí ya es como más grande. Y camuflarse también, todos nos camuflamos de alguna muchas manera, veces, sí. ¿no? O sea, ¿no?, cuando uno está en determinadas situaciones o en un trabajo, como decís vos, o en determinado grupo social que se tiene que comportar de determinada manera. ¿Qué pasa un poco con el tema él hablaba, ¿no?, de que las maestras no lo entendían, los directores y eso, a veces en el trabajo. ¿Qué se está haciendo justamente por la inclusión educativa? Bueno, nos queda mucho camino por recorrer, ¿no? Creo que lo primero es mucho la sensibilización y la difusión de cuáles son las características que tienen este grupo de personas para poder justamente comprender desde un modo de funcionar y no desde adjetivos que tienen que ver más con la voluntad que con una forma de ser. Entonces, por un lado, por ese camino vamos, por el de poder informar y sensibilizar. Estamos más avanzados con cuadros más severos que con cuadros menos severos, que son más difíciles a veces de notar también que otros, ¿no? Entonces, en realidad nos queda como mucho camino para recorrer, tanto en lo educativo como en lo laboral, ¿no? Claro. Sí, me imagino eso, en lo laboral.
todavía, claro, como lo decías, no hay como proyectos ni no hay nada como armado de inclusión. Lo que sí hay es un cupo para empleos públicos del 4%, que está incluido como dentro de las personas con discapacidad, pero de algún modo se trata de ir removiendo barreras y generando rampas, ¿no? Para que esas dificultades dejen de ser dificultades. Y para poder, Rodrigo me decía que él sabía mucho de transporte, de vehículos, de trenes, y hay muchas habilidades de las que en realidad pueden ser muy útiles, claro, para un trabajador, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué está pasando con la ley? Porque está la ley 18.651 que fue promulgada en 2010, que es la de protección integral de personas con discapacidad, que sí, esto entraría ahí. Sí, lo que pasa que en realidad está como pensada la ley para situaciones de mayor severidad, ¿no? Y que generan de repente mayores impedimentos y queda como más invisibilizada las necesidades de cuadros menos severos. Claro. O sea, y nosotros como sociedad, digamos que el ciudadano común, ¿qué puede hacer cuando está? Me parece que esta es una buena pregunta. Rodrigo, vos que decís, ¿qué podemos hacer nosotros cuando estamos con una persona con síndrome de Asperger para que tenga una mejor calidad de vida, para que se sienta mejor, para... Lo primero, o sea, para mí, o sea, sería escucharlo, ¿no? Como es... No se lo va a dejar de querer, obviamente se le va a prestar atención, pero también, no sé, buscar algunos mecanismos como para que no se explaye demasiado el ser monotemático, poder buscar alguna conversación extra, algún recurso, siempre se puede utilizar, o inclusive mismo en la escuela se puede charlar con la madre de algún compañero, como para que ese compañero se acerque a ese niño o niña con Asperger, porque también a veces como que existe, por parte de los que tenemos Asperger, existe como una especie de ingenuidad, o a veces como que son muy lanzados y tienden a hacer cosas que después, o sea, se pueden arrepentir o los pueden perjudicar, o inclusive ser, o sea, blanco de ataque, de bullying, de retos por parte de la maestra. Sí, porque claro, puede venir como del exterior, como también desde tu lugar, ¿no? Exacto. También a veces como de niño de no encajar y sentirte como que, bueno, vos también te vas como alejando. Exacto, sí, pasa mucho. Uno tiende a aislarse, o sea, como que no ve que el mundo, o sea, no lo entiende, no lo acepta, y como que uno se va aislando y eso lo va perjudicando. Claro. Sí, yo creo que esto que decía Rodrigo, ¿no? De comprender al otro, creo que conocer más de qué es, ¿no? Y cómo son estas personas, o cuál es su forma de pensar, o estas ayudas que podrían precisar, como dice Rodrigo, nos ayuda a todos a poder vincularnos mejor, ¿no? Claro, totalmente, sí. Sí, no. Y vos cuando empezaste a consultar, porque dijiste que vos te diste cuenta, porque viste al niño que era conocido de tu familia, pero antes, ¿qué te consultaban psicólogos? ¿Cómo fue? Sí, me ha pasado de cómo es desde la infancia, que yo iba a clase en la escuela y las maestras me veían como que no tenía un comportamiento muy atípico, lo que se podría decir en ese entonces, porque me veían como apartado, como tímido, retraído, como que a veces estaba en mí mismo, por el simple hecho de que, claro, de que si yo empezaba a hablar era tan monotemático como que a mis otros compañeros o compañeras no les interesaba mucho, me dejan de lado, o sea, puede pasar. Claro, sí, totalmente. Qué importante instruir, ¿no? a los educadores Totalmente. En esto, ¿no? Que estén preparados, que por más que sea un porcentaje, que es un 1% por lo general de la población de trastorno del espectro autista. Sí, en el mundo lo que se describe es en promedio un 1%, aquí no tenemos datos nacionales, un 1% de trastorno del espectro autista en general, ¿no? Dentro de ellos estaría el subgrupo de síndrome de Asperger. Porque yo lo intento de ver como la escuela, como globitos, ¿viste? O sea, digo, como ver cómo se van desprendiendo las flechas de el TEA, ¿verdad? Sí. TEA, y dentro de cuáles son los otros circulitos que abarcan. O sea, tengo síndrome de Asperger. Bueno, en realidad lo que abarca es
es un espectro, o sea, es como si tuvieras un color desde lo más oscuro a lo más clarito de eso, ¿no? Y es como que el mismo núcleo de síntomas se va viendo con distinto gradiente de dificultad. Perfecto. Es así. Gracias. Hay maestras de acompañamiento, pero son por lo general para casos más... Hay asistentes personales que en el caso de los niños en muchos casos acompañan a las instituciones educativas, pero hay que ser portador de una discapacidad severa para poder, y además cumplir ciertos requisitos desde el punto de vista socioeconómico para poder acceder. Entonces, en general, las personas con síndrome de Asperger, los niños con síndrome de Asperger no tienen ese derecho, digamos. Claro. ¿Estás trabajando en este momento, Rodrigo? No, en este momento yo no estoy trabajando, si bien, o sea, sigo en la búsqueda laboral. Decidí terminar el liceo, que era algo que tenía pendiente hace mucho, que en eso también mi condición como Asperger, o sea, si bien me daba como es la facilidad de tener una memoria impresionante, me daba una dificultad a la hora de cómo es de seguir, cómo era el planteo, cómo escribir, desarrollar. Pero hoy en día ya como superé esa barrera y ya estoy a menos de ser bachiller. También en la búsqueda laboral he tenido experiencia, pero bueno, la voy llevando, claro. ¿Y qué te gustaría hacer? Y o sea, yo si bien, no sé, yo tengo libreta de chofer, o sea, sé manejar, ya de como eso, o sea, de los 18, 19 años que manejo. A lo máximo que aspiro es a ser chofer de alguna delegación diplomática, de quién sabe, alguna embajada en Uruguay, en algún otro lado. ¡Qué bien! ¡Qué Estaba lindo! direccionado, Sí. Estuviste muy bien. Está muy bien. Rodrigo, muchísimas gracias por haber estado hoy acá. Gracias a ustedes. Por favor, muchas gracias, Gracias a Cecilia, ustedes. de verdad. Y bueno, ¿no? Y todos a pensar y a reflexionar y que desde nuestro lugar, ¿no? Poder dar nuestro granito de arena para generar empatía y para poder incluir Sí, claro. a estas No tener personas miedo que a tienen que preguntar. tener una vida como la que puede tener cualquiera. Arrimarse, no tener miedo a preguntar, Exacto. aprender un montón. Todos tenemos cosas para dar, así que hay que aprovechar. No hay que ver como separar todo en cajocitos diferentes, ¿no? Como abrazarnos. Y Me las pongo etapas un poco de más cada... romanticón, pero bueno, es así. Me parece muy bien. Muchas gracias por haber estado hoy acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.